Hoy quiero compartirle la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 17. Jesús, la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. El título está muy bien puesto de este párrafo porque hay muchas cosas que se asemejan a la vid, pero que en realidad son vides falsas, que no dan los frutos del reino de Dios. Así que yo quiero hablarle hoy sobre permanecer en la vid. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos permanecer, pero no en cualquier lado, sino en la vid. Necesitamos estar agarrados a la vid. Decía el pastor Sugel Michelén, hablando sobre esto, y daba un ejemplo, y decía, imagínese, él daba el ejemplo de un pianista, y no recuerdo el nombre, pero uno de los mejores pianistas de este tiempo. Y supóngase que viene este pianista a Argentina y va a tocar en el Teatro Colón. Supongamos que a mí me gusta tocar el piano, pero soy malo tocando el piano. Así que este pianista viene a la Argentina, está por tocar en el Teatro Colón y le dice, o me dice a mí, mirá Luis, yo tengo una capacidad que no le dije nunca a nadie, pero yo tengo la capacidad de transmitirle a las personas mi talento con el piano. Si yo estoy con vos, vos vas a poder tocar de la misma manera que yo toco. Pero hay una sola condición: no podés apartar tu mirada de mí. Yo voy a estar sentado en la primera fila y vos tenés que tocar, pero siempre me tenés que estar mirando a mí. Así que supongamos que voy al Colón cuando se presenta este pianista y empiezo a tocar. Algunos de ustedes me acompañan y están ahí también y todos sorprendidos diciendo, mirá el pastor Luis cómo toca, extraordinario. Una cosa increíble, todo el mundo mirando absorto, todos los que me conocen, escuchando y diciendo, ¿de dónde sacó esto el pastor Luis? Y yo en todo momento mirando al pianista. Pero claro, en algún momento todos empiezan a ponerse de pie, a aplaudir, a decir, esto es tremendo. Y yo empiezo a mirar a todos ustedes y a los que están, cómo se ponen de pie y empiezan a aplaudirme. Así que en ese instante saco la vista de la verdadera persona que tiene el talento. Y en ese momento ocurre la realidad, que no sé tocar. Y todo se acabó. De la misma manera, el Señor nos dice en el capítulo 15 de Juan que sin Él nada podemos hacer. Así que yo quiero hablarle de permanecer, pero no en cualquier lado, no en cualquier postura, ni posición, ni actitud, sino en Cristo. La Biblia dice en Juan 15, del 1 en adelante, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Usted ahí donde dice pámpano puede poner rama, la rama, el pámpano. Como el pámpano, la rama, no puede permanecer, dar fruto si no está en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor. Permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí. ¿Sabe? Jesús estaba hablándole estas palabras a los discípulos y se las estaba hablando mientras iba camino al Getsemaní, después de la cena también. Así que estaba hablando estas cosas horas antes de que lo vengan a buscar. Y no quería irse el Señor sin dejarles algo muy en claro. Iban a tener que permanecer en Él, porque sin eso iba a ser imposible dar fruto. Iba a ser imposible glorificar al Padre. Iba a ser imposible llegar a la meta. Jesús estaba caminando con sus discípulos en esas últimas horas, enseñándole sobre la necesidad que tenían de permanecer en Él. Hoy tenemos la misma necesidad. Y quiero comentarle cómo nosotros podemos permanecer en Él. Porque claro, a veces nosotros entendemos que podemos permanecer en Jesús a nuestra manera. Y eso es algo que yo constantemente estoy tratando de enseñarle a la congregación y de darle las herramientas para que no sea engañado por tanta palabrería, por tanto evangelio que no representa a Cristo, para que usted y yo no seamos confundidos y no creamos que estamos permaneciendo en Él cuando en realidad estamos fuera de la gracia. Así que usted me va a escuchar vez tras vez tratar de abrir sus ojos a través de la palabra para que nosotros en todo momento estemos viviendo una vida cristiana verdadera, no perfecta, pero verdadera, real. Una vida que honra a Dios, que teme a Dios, que permanece en Él. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude en esta noche. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Jesús en el Nuevo Testamento dijo, yo soy el camino, yo soy el pastor, el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva. Jesús estaba diciendo en este momento, yo soy la vid, junto a otras declaraciones que había dicho y que había dicho en otros momentos, como diciendo, no hay nada fuera de mí. Yo soy. No se puede suplantar a Jesús, porque Él es la vid. No hay forma de estar agarrados a algo o a alguien que no sea Jesús y que la vid corra por nuestra vida. La vida, la esencia de Dios. La palabra de Dios dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No solamente que Jesús dice yo soy la vid, sino que dice que el Padre es el labrador.
es el que limpia, es el que saca de alrededor de la planta los yuyos que crecen y ahogan la planta. El Padre es el que saca todo aquello que quiere tapar la verdad. El Padre es el que se encarga de sacar la cizaña en su tiempo y apartarla del trigo, pero también es el que en este caso limpia la vid, saca toda impureza, todo insecto que pueda dañar a la vid y a los pámpanos y por ende al fruto. El Padre se encarga de acomodar, de limpiar, de remover para que la iglesia, nosotros, podamos dar fruto. Amén. Conforme a su voluntad. Y sobre esto, Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Acá la Escritura nos enseña que no se puede dar fruto de algo que no somos. En otras palabras, nos vuelve a enseñar la Escritura: quien no está en Cristo no puede dar los frutos de Cristo. Y nosotros muchas veces hemos dicho y hemos tomado esta Escritura para decir, ¿qué cosas son estos frutos? Bueno, son las obras, son las almas que ganamos, pero en realidad Jesús lo que está diciendo acá, y lo dice más adelante en el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué cosa? Mis discípulos. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de su persona, está hablando de su carácter, está hablando de su esencia. Jesús le está diciendo a los discípulos: hermanos, cuando yo no esté, voy a enviar al ayudador, al Espíritu de verdad, y Él les guiará toda verdad, y ustedes van a dar los frutos del reino. No se trata de ganar almas, no se trata de hacer evangelismo, no se trata de estudiar en el seminario. A los frutos que se refiere la Escritura es a la persona de Jesucristo, al carácter de Dios. A que nosotros podamos tener en nuestra vida fruto de su persona, de su carácter, y que Dios sea glorificado a través de que los demás vean a Jesús en nuestra vida. En nuestra manera de hablar, en nuestro carácter, en nuestra manera de tener misericordia, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de perdonar. La iglesia ha sido puesta para dar los frutos del Padre, los frutos del reino, y los frutos del reino son el carácter de Dios. El carácter de Dios. Las otras cosas aún las podemos hacer sin estar ligados a la vida. Podemos construir templos, podemos hacer campañas, podemos ganar almas y no estar ligados a la vida. Podemos hacer un montón de cosas, pero nada de eso significa que nosotros estamos ligados a la vid. ¿Qué cosa lo identifica? El fruto de la vid. Y él dijo: yo soy la vid. Entonces, ¿qué fruto voy a dar? Fruto de Cristo, su persona, su carácter, su corazón. Él dijo: yo soy la vid. Si estoy ligado a Él, si soy una rama de esa planta, voy a dar de manera inequívoca los frutos de Cristo. Si estoy dando otros frutos, la Biblia me está enseñando que yo no estoy ligado a la vid. Y sigue diciendo: hoy, separado de mí,
no podrás. Nada podéis hacer. No está diciendo de hacer en ministerio. No está diciendo de hacer en actividad. Lo que está diciendo, no podrás dar fruto de mi persona porque tenés que estar unido, como le dije al principio, mirándome. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, para referirse a esta relación. El autor y consumador de la fe. No habla de mirar un templo, no habla de mirar una estampita, no habla de mirar un pastor, no habla de mirar a una persona, está hablando de mirar a Jesucristo. Y cuando dice mirar, está diciendo tu corazón en mi corazón. La Biblia dice sobre esto en 2 de Juan, en el versículo 9. Hablando de permanecer en la vid. Dice 2 de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué palabrita, ¿no? Hermanos, cualquiera que se corre del camino de Dios y no persevera, no estoy hablando de un error, no estoy hablando de una crisis, estoy hablando de aquellas personas que parecían que eran nuestros, pero hoy aman el mundo y sus placeres, que parecía que honraban a Dios, pero hoy aman el mundo y sus placeres, que parecía que alababan, que extendían el reino de Dios, pero hoy aman el mundo y sus placeres. La Biblia claramente me dice que el que se extravía y no vuelve, no persevera, no tiene a Dios. Nosotros no perdemos a Dios cuando nos equivocamos. Nosotros no andamos apartándonos un día y volviendo al otro día, apartándonos al otro día y no andamos así. No es eso así. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que cuando nosotros somos de Dios, Él habita en nosotros y tenemos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza se equivoca. Hablábamos ayer y empezamos el segundo módulo del discipulado y vamos a hablar sobre toda la naturaleza caída en estas lecciones que vienen por delante. Y aunque hemos sido perdonados, lavados y con un nuevo corazón y con su espíritu en nosotros, tenemos que luchar cada día con nuestra antigua naturaleza, someterla y honrar a Dios. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros somos de Dios, el título de este mensaje, perseveramos. Amén. Pero pastor, a veces podemos caer. Sí, claro que sí. Yo nunca he dejado de congregar en 25 años, pero he tropezado igual. Porque la asistencia perfecta no te hace mejor, o que no caes, o que no tropezás. Yo nunca he dejado de congregar. Nunca dije, bueno, me enfrié, vengo dentro de un año. Nunca. Porque no concibo eso en mi mente yo. Yo he venido destruido a la casa del Señor. He venido a servirlo totalmente turbado en mi corazón. Con dudas, con enojos, con situaciones, con cosas. Pero nosotros permanecemos. Ahora nos pasa a veces como el hijo pródigo, claro. ¿Sí? Nos pasa. Nos desviamos. El pecado, las circunstancias nos atrapan, tropezamos, nos deslizamos, como usted le quiera llamar. Pero siempre el Espíritu Santo estará ahí diciéndote, ¿qué haces acá muriéndote de hambre si en la casa de tu Padre hay abundancia de pan? Nunca para un cristiano es lo mismo estar pecando en el mundo o estar en la casa de Dios. De hecho, el cristiano apartado, el cristiano que se deslizó, es la persona más miserable que existe sobre la tierra.
porque no puede pecar y disfrutar, y no puede estar en la iglesia y disfrutar. No, tiene el corazón ahí. Así que es la persona más desgraciada que hay, porque por lo menos el mundano peca y lo disfruta. Pero el cristiano está pecando y el Señor le dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo acá? Y no disfrutás nada. No podés pecar tranquilo y tampoco podés estar en la iglesia porque estás frío, medio fuera de orden con Dios. Así que ¿te volvés o te volvés? Porque nosotros ya sabemos que fuera de Cristo no hay nada. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Yo me puedo revirar un día y hacer algo que no debo porque fui débil, porque tropecé. Pero estoy haciendo eso y estoy diciendo, qué infeliz que soy. Qué hombre infeliz. Qué hombre miserable. Teniendo todo, estoy viviendo como un pordiosero. Y de una u otra manera venís a los pies del Señor y le decís, Señor, hazme un jornalero. Lo que vos quieras, Señor, tené misericordia y perdoname. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermano, eso lo experimenta un cristiano. Alguien que está unido a la vid. Alguien que está unido a la vid. Y alguien que está unido a la vid no puede jugar con Dios. Vengo, no vengo. Vengo, no vengo. Estoy, no estoy. Es sin. Hay algo mal que no anda bien, como digo yo. Fíjese, porque capaz que está ligado a otra cosa que no es la vid. La Biblia nos dice en el versículo 4 del capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama, el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hermanos, no se puede sin Él. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Mire, hablando de los frutos, hablando de permanecer, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Los frutos, el camino por el que ando y las obras que realizo hablan si soy un pámpano o soy un espino. ¿Por qué? Porque para cada pámpano Dios preparó buenas obras para que ande. Y hermanos, escuche, esto es importante. Usted nunca va a ver una planta, nunca va a oír de ningún estudio científico que dice las plantas, cualquiera sea su clase, se esfuerza cada rama para dar fruto. Sino que naturalmente da los frutos de lo que es. La planta de uva da uvas. La de naranjas da naranjas. ¿Qué esfuerzo tienen? Ninguno. Tienen que estar unidos, nada más. Y naturalmente cada planta da su fruto. Naturalmente ocurre lo que tiene que ocurrir sin que nadie se esfuerce. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Porque cada rama está ligada a la vid y por ende da los frutos que tiene que dar. Por eso constantemente o muchas veces trato de hacerle pensar a usted, hermano, ¿cuál es el fruto que usted está dando? Porque inevitablemente tiene que dar los frutos de Cristo. Mire, en este párrafo, en las 8 veces que se nombran los frutos, en ninguna es un mandamiento a la iglesia.
sino que es una consecuencia de estar unido a la vid. Nunca es un mandamiento. La Biblia dice en el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva ¿cuánto? Mucho fruto. ¿Cómo? Permaneciendo en él. No dice, ahora les digo, den mucho fruto. No, permanecen, dan fruto. Porque esa es la consecuencia de la rama ligada a la vid. Crece, da fruto, vive esas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahora, ¿cómo permanecemos? ¿Cómo permanezco, pastor? Dígame, porque a mí a veces cada tanto se me lengua la traba, se me sale un pajarito, se me pianta una tuerca, algo no está bien y no sé. La verdad, pastor, a veces no sé para dónde correr. ¿Cómo permanecer? Porque claro, la respuesta que tenemos es, pastor, es difícil. Es difícil. Y sí, hasta que vamos madurando y entendiendo algunas cosas. Pero una de las cosas, escuche, que nos hace permanecer en la vid, anote ahí, es la disciplina. La disciplina te enseña a permanecer. Hebreos, pero más que te enseña a permanecer, la disciplina te dice que estás en la vid. Hebreos capítulo 12, versículos 13 en adelante dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Cuántos quieren que el Señor los ame? ¿Cómo? ¿Qué tema, no? ¿Así? Amame, Señor, amame. Bueno, acá justo tengo una varita espectacular. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si Él os deja sin disciplina, escuche esto, de la cual todos han sido participantes. Hermano, Pablo fue disciplinado, Pedro fue disciplinado, Moisés fue disciplinado, Samuel fue disciplinado. Cada hombre y mujer de Dios de todos los tiempos hasta el día de hoy y todo lo que resta por delante hasta que Cristo venga, serán disciplinados, corregidos, moldeados. Hermanos, todos, dice, todos han participado de ella. Ah, pastor, yo no sé por qué a mí tanto se complica, que esto, que el otro, que el carácter, que la familia, que la plata. Es porque Dios te ama. Te ama. Y te disciplina. Y te poda y te saca los espinos. ¿Para qué? Para que te veas. Para que los demás veas que sos parte de la vid. Y para que vean los frutos de ¿qué? De Cristo en tu vida. Le digo a los hermanos a veces, nosotros queremos paciencia. Y a veces no ignoramos cuando le decimos, Señor, dame paciencia. Ignoramos que le estamos diciendo indirectamente, Señor, probame la paciencia. Porque la paciencia no te la da Dios así. Toma, a ver, Beto, da paciencia, te voy a dar 2 kilos de paciencia.
Olvídate. No es así que Dios nos da paciencia. Dios dice, yo te voy a formar en la paciencia porque necesito que deje de ser un ketchup y seas un hombre y una mujer paciente, así que te voy a empezar a probar. Se te va a complicar en esto, se te va a complicar en lo otro, y vos vas a tener que ejercer paciencia, practicar paciencia. ¿No le pasa a usted que a veces las mínimas cosas lo quieren hacer explotar como una bomba atómica? Mínimo. Vos decís, ¿cómo puede ser que no ande este control? Querés agarrar la tele a patada, querés romper el control, querés agarrártela después con la heladera, con todo. ¿Cómo puede ser? Es decir, esto, una cosita. ¿Por qué pasa? Hermano, porque Dios al que ama lo disciplina, lo forma. Le dice, te estoy mostrando que estás re verde todavía y que tenés que ejercer paciencia, practicar. ¿Cómo te vas a sentar con tu esposa a hablar amorosamente, piadosamente, respetuosamente, si te pones loco cuando no anda el control remoto? ¿Amén? Amén. Estoy viendo algunas caras acá complicadas con esto del control remoto, ¿eh? Los frutos. Los frutos. ¿A través de qué? De la disciplina. Ahora dice, todos han sido participantes, la última parte del versículo 8. Entonces, si no tenemos disciplina, somos bastardos, no hijos y no hijos. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero escuche, para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿de qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, siempre me está pasando en este tiempo, y en este tiempo le estoy hablando, no antes, pero en estos años, en estos últimos años, me está pasando que cuando veo cosas que el Señor nos bendice, cosas que pasan en lo espiritual, cosas que ocurren que no tengo el tiempo para contarle y explicarle, pero que son buenas, me pasa que como nunca antes me pongo a pensar todo el camino que recorrimos para que esto pase. Los errores cometidos, la angustia, el esfuerzo, el llanto, la alegría, el sacrificio, el tiempo, los dolores, las enfermedades, las situaciones que no entendemos. Me pasa en este tiempo, será porque me estoy poniendo más viejo o no sé por qué, pero me pasa que disfruto las cosas pensando en el camino recorrido para llegar hasta acá. Y creo que una de esas razones es porque el Señor nos ejercita. Nos ejercita en la paciencia, a través de la disciplina, y nos enseña y nos ayuda a dar fruto. Por eso, hermanos, es importantísimo que nosotros podamos, aunque a la verdad no comienza con gozo, podamos aceptar la disciplina y decirle, Señor, aquí estoy. No es quizás lo que yo pensaba recibir en este tiempo, pero entiendo que es tu amor
que me está enseñando, que me está ejercitando, que me está bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, sé que no es cómoda la disciplina, pero sí le digo algo, conviene. Conviene. La palabra nos dice en Juan 15, donde estamos, de permanecer en Él. En el 4 dice, permaneced en mí, yo en vosotros. El 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se quema, y se sacará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Y acá está hablando sobre aquellos que parecen, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no dan fruto. Y el que no da fruto es porque no está ligado. Y el que no está ligado es porque no pertenece a la vid. Permanecer significa quedarse. Pero también, ¿sabe qué significa? Persistir. ¿Qué es permanecer? Es persistir. Persistir en aquello que Dios quiere que yo persista. En Él. En su palabra. En su voluntad. Bajo a veces esa disciplina de amor. Ese trato de misericordia. La palabra de Dios dice en Juan 8, 31 al 32, 31 y 32 de Juan 8 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes le dijo? A los judíos que habían, ¿qué? Creído en Él. Y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuántos creen en mí? Y levantaron la mano. Y él dijo: bueno, genial, ya está todo arreglado. No. Le dijo: bueno, ustedes que dicen creer en mí, deben permanecer en mi palabra. Recién, si persisten, si permanecen, si llegan a la meta, son mis discípulos. Pero pastor, no hay que creer nomás. Es que en la Biblia creer es persistir en la verdad. Es obedecer a la verdad. Es caminar en la verdad. La Biblia, creer, no es yo creo en Dios. Es yo obedezco a Dios. Entonces Él les dijo de esta manera. Jesús les dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mi discípulo. Y yo creo que alguno o más de uno le habrá dicho: Jesús, y bueno, ¿cómo vas a saber? Porque persistirán hasta el último de sus días. Persistirán hasta el último de sus días. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24, dice la Escritura. Mire lo que dice con respecto a permanecer. Lo que habéis oído desde el principio, o sea, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Se da cuenta? Señor, vos me asegurás que yo voy a ser tuyo por siempre. Y Jesús le respondió a los discípulos, me imagino, lo que fuera a Juan. Y Juan les dijo: miren, esto me enseñó Jesús. Si ustedes permanecen en lo que han oído, en el Evangelio, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces, son de Dios. Entonces permanecen
en el Hijo y en el Padre. Somos llamados a dar fruto, pero no somos llamados a nosotros producir esos frutos, sino somos llamados a permanecer. Pastor, yo quiero dar mucho fruto. No haga fruto porque no puede, pero sí permanezca. Ame a Dios. Ame a Jesús. Búsquelo. Dele lugar. Dígale que sí. Quédese a su lado. Y usted naturalmente dará fruto. Porque está ligado a la vid. Naturalmente las personas empezarán a ver en usted la persona de Cristo. Y quiero terminar en el 15 de Juan con los últimos versículos que quiero leerle, que son del 7 al 10. Mire, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se da cuenta? ¿Cómo permanezco? En Él. Permaneciendo en su palabra, obedeciendo su palabra, porque dice la Biblia, en esto va a ser glorificado mi Padre, en que ustedes van a llevar mucho fruto. Mucho fruto. Le contaba alguna vez la parte de lo que fue el ministerio de Reinhard Bonnke, y este hombre se fue de Rusia a predicar al África, y una de las últimas campañas que tuvo, uno de los últimos tiempos que tuvo de campañas, se juntaban más de 1 millón de personas en la campaña. Y empezó, ¿sabe cómo? Predicando en la estación del tren. Hablándole a la gente en la estación en la vereda. Pero los últimos tiempos se juntaban más de 1 millón de personas. Usted ve los videos y ve un mar de cabecitas negras. Todos cabecitas. Su ministerio, que hoy está a cargo de Daniel Koletna, que es el hombre de Dios que Dios puso en su lugar, es uno de los ministerios que tienen los mejores equipos del sonido del mundo. Del mundo. Por las campañas que realizan tan multitudinarias. Los enfermos se sanan por cientos y por miles en una campaña. Por cientos y miles. ¿Cómo comenzó todo? En la estación del tren. En una vereda. Con un rubio desconocido, tez blanca, que se paraba y hablaba de Jesús como podía. Y trataba de hacerse entender como podía. Creo que cuando nosotros estamos ligados a la vid, la persona de Cristo se empieza a ver en nosotros y las personas lo empiezan a notar, como Jesús mismo dice en estos versículos. Si permanecen en mí, en mi palabra, en mi amor, van a estar ligados al Padre como yo lo estoy ligado. Y vamos a dar fruto. Y leo en Gálatas 5 y le pido a los músicos que suban para estar orando. Pero quiero cerrar con esto. (5:22)
Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros decimos, bueno, los frutos del Espíritu son 8 y las obras de la carne son 18 o 19, no sé si conté bien, pero la realidad es que los frutos del Espíritu es uno solo. Es el carácter de Dios en nosotros. Y se manifiesta en amor, en paciencia, en bondad, en benignidad, en misericordia. El fruto del Espíritu es uno, la persona de Cristo, la esencia de Cristo, el carácter de Cristo en mi vida. No doy por un lado amor y no tengo paciencia. No doy por un lado misericordia y no tengo templanza. No, el fruto del Espíritu es uno, el carácter de Cristo en mi vida. Y de esa manera yo glorifico al Padre. No existe algo tal como, bueno, yo tengo esto de fruto, pero este fruto no tengo. No, porque ese no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es todo el carácter de Cristo. Es todo el carácter de Cristo en mi vida, que poco a poco se va manifestando. Y de esa manera yo glorifico al Padre. Hermanos, yo quiero terminar diciéndole, tenemos la necesidad de estar aferrados a Cristo, de estar unidos a la vid y de empezar a ver en nuestra vida y disfrutar y manifestar el fruto de la vida en nosotros y que la gente pueda ver y glorificar a Dios por ello. ¿A quién, pastor? A usted, a mí, a usted y a mí. No podemos ser eternamente niños. Tenemos que madurar y tenemos que dar fruto, y ese fruto se tiene que ver. ¿Por qué? Porque mi Padre es el labrador y hace que mi vida se vea alrededor de tanto espino, alrededor de tanta oscuridad, alrededor de tanta perversidad. ¿Por qué? Porque estoy en la vid y soy un pámpano que lleva mucho fruto en Cristo Jesús. Y eso se tiene que notar. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, somos llamados a llevar fruto, y ese fruto lo da Cristo en nuestra vida. Él en nuestra vida. ¿Y qué hago? Permanezca en Él. No se suelte. Búsquelo, ámelo y verá cómo el carácter de Cristo va a ser algo, una marca en su vida, que los demás van a ver. No lo podrán negar. No lo podrán negar. ¿Les gustará o no les gustará? Pero ahí estará. Es inevitable que el pámpano dé frutos. Amén. A Jesús seguiré.